Veamos Juan 第8章 capítulo 8, 第1节， versículo 1. 约翰福音8章1节。 Juan capítulo 8, versículo 1. 于是个人都回家去了，耶稣却往橄榄山去。 Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. 2. 2. 清早又回到店里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。 Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentó él, les enseñaba. 3. 3. 文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中。 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio. 4. 4. 就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。” Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 5. 5. 摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？ Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 6. 6. 他们说这话乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。 Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 7. 7. 他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。” Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 8. 8. 于是又弯着腰，用指头在地上画字。 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 9. 9. 他们听见这话，就从老到少，一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. 10. 10. 耶稣就直起腰来，对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？” Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. 11. 11. 他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。” Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. 好，晚上我们就以上的这一段圣经里面定个题目：弯腰与直腰，来彼此学习。 Esta noche, con este pasaje, hemos puesto como título inclinándose y enderezándose como título para exhortación mutua. 我们在日本工作3个月期间，弯腰给我印象非常的深刻。 Durante los 3 meses de trabajo en Japón, el hecho de inclinarse me trajo una lección importante. 我们有一位教会的执事，他也是创办日本语学校的理事长。 Hay un diácono en Japón que fue fundador de un colegio chino en Japón. 像我们这么大热天气，他一定要穿西装、打领带。 Y en un día tan caluroso como estos que tenemos ahora, él siempre anda en corbata y saco. 并且见到人真的是90度弯腰。 Y saluda a la persona inclinándose 90 grados. 已经看他满头大汗，还是一样西装弯腰。 Y yo viéndolo ya con mucho sudor, él seguía haciendo esos modales, cumpliendo con esos modales. 所以现在去到那边也要来学习弯腰。 Así que ahora que voy para allá, voy a tener que aprender esto. 我们看到有的年轻人在走路，碰到长辈，他没有弯腰，他最多给你头这样往上摇。 Estos días podemos ver que los jóvenes cuando ven a los mayores, en lugar de saludar inclinándose la cabeza, se levantan la cabeza y hacen un sonido que como no lo 所以 conocen. 在弯腰这个状况之下，我们可以看出一个人的谦卑。 El hecho de inclinar la cabeza, podemos aprender que esa persona es una persona humilde. 他腰弯都不弯，表示我是很高傲。 Y una persona que en lugar de inclinarse se endereza más, es una persona orgullosa.
像我们这个朱子师娘啊，就是朱传道的妈妈了哈，90多岁了，弯到脊椎骨都凸出来了，这是身体虚弱的弯腰。Y como la mamá del pastor Tzu, que ya, o sea, por la edad se encorvó mucho su columna, esto es por la edad y no por ninguna otra razón. 那我们身体健壮的人都是挺起腰杆子来走路，抬头挺胸啊。Y las personas que son saludables están siempre 所以这种 erguidas, andan 弯 erguidas. 腰直腰变成虚弱跟健康的描述。 Así que el hecho de poder, o sea, estar erguido o inclinando, o sea, inclinado implica un estado de salud de la persona. 我们华人又有一句话说：“我才不为五斗米折腰”，意思就是我不会去卑躬屈膝来谄媚人来得利益。Hay un dicho en chino que yo no me voy a inclinar mi cabeza para ganar mucha. 所以有的人弯腰是，有的人弯腰是为了讨好人。Muchas personas se inclinan para agradar a otros. 有的人直起腰，绝对不随便弯腰，不对随便低头的，表示有骨气的。Y hay personas que no se inclinan fácilmente ante otros para mostrar que, o sea, es una persona fuerte. 好，但是晚上我们要学习的约翰福音第8章1到11节这一段的，耶稣的弯腰跟直腰就不同了。 Pero esta noche vamos a aprender sobre este pasaje que capítulo 8 de Juan, versículo 1 a 11, se trata de un tema diferente. 摩西的律法，当行淫被抓到的时候，要活活用石头打死。 En la ley de Moisés, cuando una mujer es adúltera y o sea, debe ser apedreada. 但是罗马帝国统治的时代，犹太人宗教的公会没有执行死刑的资格。 Sin embargo, durante el dominio del Imperio Romano no se llevó a cabo esta sentencia. 所以文士法利赛人逮到这个机会，如果不用石头打死这个妇人，那么违背摩西律法。 Entonces los escribas obtuvieron esta oportunidad y entonces le preguntaron a Jesús para ver si se cumplía o no con la ley de Moisés. 你为了遵守摩西的律法，那么你叫我们把这个行淫的妇人打死，那么你违反罗马帝国的国法。 Porque si Jesús decía que sí, debería apedrearla, entonces estaría cometiendo contra la ley del Imperio Romano. 要让耶稣进退维谷，两难不知所从。 Y lo pusieron a Jesús en una situación muy difícil. 耶稣是智慧之子，总以智慧为事。 Sin embargo, Jesús es hijo de sabiduría, entonces él obró con sabiduría. 所以，当这个行淫被抓的妇人站在当中，这是一个很大的羞辱。 Así que cuando la mujer fue puesta en medio, que implica una gran vergüenza para ella, 耶稣在这个时候为什么会弯下腰来？ en este momento, o sea, en aquel entonces, ¿por qué Jesús estaba encorvado y mirando hacia el suelo? 我们从刚才这段圣经读起来，我们就应该体会到耶稣的心肠。 Mientras leíamos este pasaje, deberíamos haber comprendido el corazón de Jesús. 好像在伊甸园里面， Como en el huerto de Edén, 神叫亚当绝对不可以吃善恶果， cuando Dios le dijo a Adán que no debía comer del fruto, 但是神给他们自由意识的抉择。 pero al mismo tiempo le dio libertad para elegir. 所以当夏娃被撒旦诱惑了，亚当没有尽责任，把命令告诉夏娃了，造成错误。 Y cuando Eva fue engañada por la víbora, por la serpiente, y Adán no le dijo la ley, o sea, no le repitió de vuelta la ley de Dios, cometió un gran error. 很多人都说，都是夏娃惹的祸。 Muchos dicen que fue, o sea, por pecado de Eva, 甚至于说女人是祸水。 y dicen que las mujeres son el origen del pecado. 我今天替女人平反，追回公道。
Esta noche yo rebelo contra este dicho y lucho por las mujeres. 都是亚当惹的祸。 Digo que es debido a la causa de Adán. 神把命令交给亚当，没有交给夏娃。 Porque Dios le dio esta orden a Adán y no a Eva. 所以当撒旦去诱惑夏娃，你亚当真的爱夏娃，你要一家之主啊，你立场要非常的坚定。 Por eso, en el momento en que la serpiente se acercó a Eva para tentarla, Adán debió haber acercado y evitado todo esto. 一个男人在家里负起这个真理的责任，真理的柱石，好好的带领妻子儿女才对。 Porque el hombre es la cabeza de la familia, entonces debe cumplir con su deber de guiar la familia. 所以以后我们不能讲都是夏娃惹的祸，都是亚当惹的祸。 Por eso yo digo que de ahora en más no digan que es por causa de Eva, sino que es por causa de Adán. 没有坚守真道责任的男人啊。 Porque él no guardó bien, la palabra de Dios. 好，当他们犯了过错，神不知道吗？ Cuando ellos pecaron, ¿acaso Dios no sabía? 神是无所不知。 Dios todo sabe, todo lo sabe. 为什么神还要问亚当你在哪里？ Y entonces, ¿por qué Dios tuvo que preguntar, Adán, ¿dónde estás? 好像耶稣在这个时候弯下腰来。 Y esa misma pregunta es como en este pasaje que estamos leyendo, cuando Jesús le preguntó, cuando Jesús se inclinó viendo al suelo. 我们可以想象那个场面哈， Podemos imaginar esta 一 imagen. 个行淫的妇人，人证物证十足，所以被站在当中。 Imaginar una mujer adúltera que fue sorprendida en el acto y metida en medio de una multitud. 而文士法利赛人都是自认为很懂道理、分别为圣的。 Entre los escribas y los fariseos que se creían que se cumplen bien la ley de Dios. 我们没有行淫啊， Nosotros que no hemos cometido 你这个 adulterio, 淫妇该死啊！ y tú mujer que cometiste adulterio debes morir. 以赛亚书 Veamos Isaías, 65章 capítulo 65, 第5节。 versículo 5. 以赛亚书65章第5节。 Isaías 65, 5. 且对人说：“你站开吧，不要挨近我，因为我比你圣洁。”主说：“这些人是我鼻中的烟，是整天烧着的火。” Versículo 5, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. 文士法利赛人正是这样的人。 Los escribas y los fariseos son personas tales como estas, 你 que 这个淫 describen. 妇脏死了！ Tú, mujer adúltera, sos sucia. 我们文士法利赛人比你圣洁。 Nosotros, los fariseos y los escribas, somos santos. 我们今天在主耶稣的面前， Hoy día, frente a Dios, a Jesús, 很可能有时候我们会患上这种毛病。 muchas veces posiblemente cometemos este mismo error. 我们看到别人的软弱， Nosotros vemos la debilidad del otro, 看到别人的过错， los errores que cometen otros. 都很不容易放过， Entonces lo vemos y lo perseguimos, 而都没有去想到，如果耶稣来看我们，到底怎么样？ pero nunca nos ponemos a pensar el hecho de que si Jesús nos está viendo, ¿qué pensaría? 每一个跟这个淫妇来比，每一个都比他圣洁。 Porque cualquiera que compara con esta mujer adúltera, cualquiera es más santa. 但是圣经说， 蛮如 limpia 果我们自认为比别人还圣洁，叫人家滚开、走开，不要靠近我。圣经说，这个是神鼻中的烟，就是哼的一声就把你喷走了。 Pero sin embargo, la Biblia nos dice que cualquier persona que se cree más santa y aborrece al otro que no lo es, entonces Dios lo echará de su presencia como humo en su furor. 在神眼中也是不屑一顾，你也是一样的脏，一样的污秽的。 Porque frente a los ojos de Dios, vos también sos tan sucio como otros. 我们哪一个人敢跟以赛亚先知来比？ ¿Quién de nosotros somos capaces de compararse con el profeta Isaías? 圣经里面描述以赛亚先知跟他的妻子两个都是先知， En la Biblia nos dice que el profeta Isaías y su esposa, los dos eran profetas. 他们所生的两个儿子都跟父母亲一起同工，为神在做工。 Y sus dos hijos también eran trabajadores de Dios y trabajaban juntos con ellos. 孩子所取的名字都是带着预言性的。 Y los nombres de sus hijos son
tienen significados importantes. 可以说全家侍奉主的模范家庭。 Podemos decir que es una familia modelo porque todos servían a Dios. 以我们现在来讲，是圣职人员的家庭。 Si lo vemos, o sea, si lo comparamos con el día de hoy, sería una familia de trabajadores encargados. 但是以赛亚先知怎么讲？ Pero ¿qué decía el profeta Isaías? 以赛亚书第6章 Veamos Isaías capítulo 6, 第5节。 versículo 5. 以赛亚书6章的5节。 Isaías 6, 5. 那时我说：祸哉，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万军之主。 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 以赛亚跟任何人比，他大可以说：你们走开吧，我比你圣洁。 Si Isaías se compara con cualquier otra persona, él puede decir en voz alta que se aparten ellos, o sea, los otros de su presencia. 但是实在很圣洁的这个先知家庭，他却说：我会死了，糟糕，我是污秽不堪的人。 Pero sin embargo, ante una persona tan santa, él dice, o sea, que soy una persona muerta de labios inmundos. 为什么用嘴唇来代表？ ¿Por qué dice, o sea, elige el labio para representar 圣 esto? 经里面告诉我们，一个人如果言语完全，他就是一个完全人。 Porque en la Biblia no dice que si una persona es perfecta en su lengua, o sea, en su lengua, sería una persona totalmente perfecta. 以赛亚看到神异象， Isaías vio visiones, 他看到神的圣洁， vio o sea, la santidad de Dios, 所以他跟神一比，他说：我污秽不堪啊！ por eso cuando comparó con Dios, entonces se vio que era totalmente o sea, inmunda. 这些文士法利赛人就是跟淫妇比。 Y estos fariseos y escribas se compararon con una persona adúltera. 我们今天也一样的， Y hoy día nosotros igual, 不要看到别人的缺点、他的错误，你就说怎么那么差劲。我们没有他那个错误，但是我们有其他的软弱。 no digamos que somos mejores que otras porque nosotros no vemos nuestras propias debilidades. 我们如果真的要比，跟耶稣比吧。 Porque si queremos comparar, debemos comparar con Jesús. 啊，以赛亚书64章 Veamos Isaías 64, 第6节64, 6. ，64章第6节， 64, 6. 我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。 Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. 难道不是这样吗？ ¿Acaso esto no es verdad? 所以，我们今天每一个人在神的面前呢，应该真的是这样想：我是一个不洁净的人。 Por eso hoy ante Dios nosotros siempre debemos pensar que somos personas no limpias, sucias. 我们所有的义都像污秽的衣服。 Y que todas nuestras ropas son ropas manchadas. 为什么这样子呢？不是叫我们自暴自弃， ¿Por qué digo esto? No es para que nos sentamos muy mal, 而是提醒我们要跟耶稣来比。 sino es para exhortarnos para que nosotros comparemos con Jesús. 今天就算我是全阿根廷教会最好的， Si bien, o sea, un día te conviertas en la mejor persona en toda la iglesia de Buenos Aires, 在耶稣的面前，我所有的义也是像污秽的衣服。 sin embargo, toda la justicia que yo tengo frente a Dios sería como una ropa manchada, 跟耶 inmunda. 稣的圣洁一比，我算什么？差远了。 Comparándose con la santidad de Dios, no soy nada. 所以，我们每一个人如果能够有这样的观念， Por eso, si cada uno de nosotros tengamos esta idea, 我们不至于像文士法利赛人看到人的软弱，我们就兴师问罪。 y no caemos en el mismo error de los escribas y los fariseos, que cuando ven o sea, cuando ven la debilidad de otros. 所以，当这个淫妇被抓来站在当中的时候，他们又吼又叫，要耶稣来处理这个事情。耶稣为什么弯下腰来？ Entonces podemos ver por qué Jesús se inclinó
al suelo cuando estos fariseos trajeron esta mujer adúltera. 耶稣的弯腰代表着耶稣的怜悯，耶稣给我们一个悔改的机会。Jesús al agacharse está representando su misericordia y su oportunidad para que nosotros podamos arrepentirnos. 就好像神哪里不知道亚当夏娃犯了罪，你吃的日子必定死，早就可以让你死了。 Al igual cuando cuando Dios sabía que Adán había cometido eso y le hizo la misma pregunta, era, para darle una oportunidad. 第一次问亚当你在哪里？ Le preguntó, Adán, ¿dónde estás? 第二次再问你是不是吃了我叫你不该吃的？ Y por segunda vez le preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿Comiste lo que yo te prohibí? 这都是给亚当夏娃一再给他们悔改的机会。 Todas estas preguntas eran oportunidades que Dios les dio a Adán y Eva para que puedan arrepentirse. 所以当耶稣弯下腰来用指头画字，这一段时间就是给你们这些文士法利赛人，你们叫什么叫，跳什么跳，想一想你自己哦。 Entonces, cuando Jesús se inclinó, también era para dar una oportunidad a estos fariseos y los escribas que estaban acusando contra esta mujer adúltera para que ellos piensen en sus propios pecados. 没想到他们得理不饶人啊！ Pero ellos no se dieron cuenta y 我没有像淫妇这么污秽。 pensaron que ellos no eran tan malos como esta mujer adúltera. 耶稣直起腰来， Entonces Jesús se enderezó 做什么？ y ¿qué le dijo? 你们还不知道？好，再进一步提醒你，哪一个没有罪，先拿石头把他打死。 Entonces les dijo, ¿acaso ustedes no saben quién no tiene pecado? Si se creen que no tienen pecado, entonces apedren a esta mujer. 耶稣继续弯下腰， Y volvió de vuelta a inclinarse. 还是给这些人悔改的机会。 Y por segunda vez le dio otra oportunidad a estos escribas y fariseos. 让我们好好的去想一想过去，想一想现在，尤其要想一想将来。 Para que ellos puedan reflexionar en el pasado, reflexionarse en el presente y, más importante, reflexionarse sobre el futuro, pensar sobre el futuro. 我们的过去太多了，可能都见不得人。 Nuestro pasado podría ser un pasado oscuro. 诗篇 Salmo 38篇 Salmo 38, 第4节， versículo 4. 诗篇38篇第4节。 Salmo 38, 4. 我的罪孽高过我的头，如同重担，叫我担当不起。 Porque mis inquinidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. 40篇12节， 40, 12. 因为有无数的祸患围困我，我的罪孽追上了我，使我不能昂首。这罪孽比我的头发还多，我就心寒胆战。 40, 12. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. 好，做事的人想一想过去， El poeta piensa sobre el pasado. 我这个罪真的多到没办法抬头。 Dice, mis maldades son tantas que no me permite levantar la cabeza. 你不必告诉任何人，不必告诉你丈夫、妻子、孩子，通通不用讲，不必告诉传道，你自己去想你过去的软弱。 Pensás en tus propios pecados, no necesitas comentar con nadie, con el pastor, con tu esposa, esposo, con tus hijos, con ninguno. 做事的人用自己的良心，用这么简单的来描述，我们的头发怎么数都数不完，我的罪孽比头还多。 Pero este poeta, con su conciencia, pensó sobre sus maldades y dijo que son tantas como su cabello o más. 我从小到大长大了几公分了，我的罪孽都比我的头还高。 Y cuanto más crezco más, mis pecados aumentan más. 小时候偷爸爸妈妈的钱也是罪哦。 Cuando era chiquito robaba dinero de mis padres, esto también fue pecado. 不可以给我们吃的东西偷吃也是罪哦。 Y las cosas que mis padres me prohibían comer, también fui a comer y esto también es pecado. 圣经里面想说，偷拿父母的，就是跟强盗一样哎。 En la Biblia no dice, aquel que roba a sus padres es como un ladrón. 该聚会不来聚会也是罪哦，该祷告不祷告也是罪哦。 Y cuando hay que venir a la reunión de la iglesia o hay que orar y no lo hace, también es un pecado. 讲不完的罪，真的。
Hay infinidades de pecados, 包括我们这个老传道自己在神的面前也抬不起头。 incluyéndome a mí, este pastor, servidor viejo, que ante Dios tampoco me puedo levantar la cabeza. 所以耶稣为什么在弯腰？ Entonces, por eso Jesús se inclinó. 还是给我们自己去想、反省。 Esto es para que nosotros podamos reflexionar y pensar sobre nuestros propios actos. 这个是做事的人自己想起他的罪，知道的、想到的。有时候我们会忘记哈，未老先衰啊，不是老人才有失忆症、痴呆症，有年轻人有时候都忘记，哎呀，那是忘了。所以有时候我们的罪过错想不起来，不是说不愿意讲，想不起来。 Y muchas veces no podemos comentar sobre nuestro pecado porque nuestra memoria nos falla y olvidamos sobre aquellos pecados que no queremos recordar. 诗篇19篇 Veamos Salmos 19, 12节， 12. 谁能知道自己的错事呢？愿你赦免我隐而未现的过错。 Y un día 19篇12节，19篇12 19, 节。 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. 好，我们想一想过去，有时候想不起来啊，对不对？所以做事的人他很会祷告，很谦卑。他说：“我想的很多罪，都比头发还多，但是有的还想不起来，隐藏起来。” El poeta es tan humilde que él dice que él trata de recordar, de pensar, pero no lo recuerda, o sea, se olvida. 所以我们过去是这样，现在呢？将来呢？我们敢保证我们都不会再犯罪。 Entonces, si en el pasado fuimos así, podemos decir que hoy en el presente o en el futuro no volvamos a cometer los mismos errores. 你的未信也可能包括将来都会显露出来的。 Porque los pecados ocultos serán manifestados en el futuro. 所以主耶稣弯下腰来，实在很宽容我们的软弱。 Por eso el hecho de que Jesús se inclinó representa su gran misericordia para que nosotros podamos reflexionar. 103篇 Salmos 103, 第10节。 versículo 10. 103篇第10节。 103, 10. 他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. 亚当夏娃犯了罪，神真的照他的公义马上审断亚当夏娃，真的早就完了。 Si Dios hubiera pagado, o sea, hubiera condenado a Adán y Eva conforme a sus pecados, entonces habrían muerto. 这些文士法利赛人虽然没有犯淫乱的罪，耶稣如果按照公义来审判，他们早就完了。 Y a estos escribas y fariseos, si Jesús los hubiera juzgado conforme a la justicia, también habrían muerto. 我今天虽然当了传道，并且也当了那么久的老传道，耶稣如果照圣经里面传道标准来审判我，我也早就完了。 Y yo, un pastor ya servidor viejo, si Jesús me juzga de acuerdo a la palabra de la Biblia, yo también perezco. 圣经里面传道要怎么做了，我们自己一看，眼泪都掉出来，差太远。 Porque todas las exigencias que en la Biblia está escrita sobre los deberes del pastor, yo realmente no he cumplido con todas. 所以耶稣的弯腰不只是对文士，不只是对法利赛人。 Por eso, el hecho de que Jesús se inclinó también no era totalmente para los escribas y los fariseos, 也是对我们今天的每一个人。 sino también es para nosotros, cada uno de nosotros. 你做男人怎么做，女人你是怎么做的？ Tú, mujer, ¿qué haces? Y tú, hombre, ¿cómo estás viviendo tu vida? 你做真耶稣教会的信徒是怎么做的？ ¿Y cómo estás actuando, o sea, dentro de la iglesia? 你做真耶稣教会的领导者是怎么做的？ ¿Y cómo estás obrando conforme a tu cargo de líder en la iglesia? Y tú, como hijos, ¿cómo estás 父母怎么做的？ cómo está comportándote? Y tus Jesús padres, luego- ¿qué están haciendo? 一一的来对照，我们今天很难交代。 Si Jesús nos juzga de acuerdo a cada una de estos deberes y obligaciones, realmente no es difícil entregar nuestras cuentas. 所以主耶稣第二次再支起腰来， Entonces, por segunda vez, Jesús se enderezó de vuelta. 不错，这些文士法利赛人还算良心未泯，良心没有死掉。
所以都溜光了。 Podemos ver que cuando o sea, Jesús le hizo la primera pregunta, los escribas tenían conciencia todavía, entonces todos se salieron, se fueron. 扪心自问，自惭形秽啊，快溜啊！我们哪里没有罪啊？ Porque no se podían, o sea, sentirse personas sin pecado totalmente. 但是溜不能解决问题， Sin embargo, el escaparse no resolvían sus problemas. 这个淫妇更可以趁着大众溜，她也跟着溜啊。 Porque la mujer adúltera también pudo haberse escapado. 耶稣起来，看到大家溜之大吉，为什么这个淫妇还是站在当中？ Pero sin embargo, cuando Jesús levantó su vista, vio que, o sea, aunque la multitud se fue, la mujer adúltera se quedó. 69篇 En Salmo 69, 第5节， versículo 5. 诗篇69篇第5节， Salmo 69, 69篇第5节。 5. 神啊，我的愚昧你原知道，我的罪愆不能隐瞒啊。 Dios, tú conoces mis insensatez y mis pecados no te son ocultos. 所以这个淫妇在耶稣的面前，真的是有这样的表现。 Porque la mujer adúltera tenía esta manifestación, o sea, conocía sus pecados. 我在想，假如我是这个淫妇，我真的溜光了，我早就跟着溜了。 Yo me imagino que si yo fuese la mujer adúltera, creo que me habría ido. 你可以溜这个时候，你不能溜到将来的时候，你溜不掉了。 Aunque te escapes, no te escaparás del futuro. 所以有了过错，不溜才对的。 Por eso algunos pecados es mejor que no son 乖乖的站在耶稣的面前， que no te escapes de tus pecados, sino que te quedes delante de Dios 乖乖的听凭耶稣来处置。 y vengas delante de Él para escuchar su juicio. 我原是一个愚昧的人， Yo soy una persona insensata 我自己的罪过真的实在没有办法再隐藏。 y mis pecados son tanto que no te puedo ocultar. 我可以骗得了丈夫，可以骗得了妻子，骗得了儿女，骗得了其他人，骗不了主耶稣。 Yo los puedo ocultar contra mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, pero sin embargo contra Dios no puedo. 所以曾经有人说，你如果犯了过错要打电话跟3个以上的人承认了，你会得到赦免。这没有圣经根据，你不要相信。 Antes habían un dicho que decían que una persona cuando peca tiene que llamar a 3 o más personas para comentar sobre ese pecado, entonces sería perdonado. 但这里有圣经根据的是，你有了过错，你不要想溜，你溜不掉。 Pero eso no es de acuerdo a la Biblia. 宁可乖乖的在耶稣的面前。 Pero frente, o sea, la enseñanza de la Biblia lo que nos dice es que cuando pecamos debemos venir delante de Dios. 以赛亚书57章 Isaías 57, 15节。 15, versículo 15. 以赛亚书57章15节。 Isaías 57, 15. 因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。 Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. 18节， 18. 我看见他所行的道，也要医治他，又要引导他，使他和那一同伤心的人再得安慰。 18. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. 至高至圣的所在，高不可攀。 El lugar santo, santísimo, sublime es un lugar anhelado. 但是万万想不到，却是能够跟心灵痛悔、谦卑的人同住。 Sin embargo, no nos imaginamos que allí también habitarán los quebrantados y los humildes de espíritu. 所以，我们今天每一个人都有告不得人的软弱。 Por eso, cada uno de nosotros tenemos pecados que no podemos ni comentar. 我们都有难于启齿的错误、心思意念。 Tenemos errores, maldades, pecados que no podemos decir. 但是不要想溜啊，不要想逃避。 Pero no escapen de estos.
宁可像以赛亚先知这样来告诉我们， Es mejor, como nos dice el profeta Isaías, 乖乖的站在当中， venir 也就是在耶稣基督的面前。 delante de Jesús, 为什么？ arrollarse, 他要医治我们， y Él nos 他 sanará 要在引导我们， y nos guiará 他要在安慰我们。 y nos confortará. 所以难怪耶稣对他说： Por eso Jesús le dijo a la mujer, 都没有人定你的罪。 nadie te condenó. 意思就是说，每一个人都跟你一样的了， Y eso significa que todos son iguales a 但 vos. 是他们没有你的福气啊， Sin embargo, ellos no tienen tu bendición, 他们得不到我的应许，得不到我的安慰。 no obtendrán mi gracia ni mi consuelo. 今天你得到了， Sin embargo, tu mujer sí 但 obtuviste. 是要记住一件事情： Pero debes recordar una cosa, 从今以后不要再犯了。 a partir de hoy no pecarás más. 神是慈爱怜悯，没有错， Dios es un Dios misericordioso, 但是我们不要把神的慈爱怜悯去错用了。 pero no equivoquemos con esta gracia y esta misericordia de Dios. 犹大书里面提醒我们，不要把神的恩典当作放纵情欲的机会。 Judas nos exhorta que no debemos menospreciar esta gracia de Dios. 希伯来书6章跟10章告诉我们， Y capítulo 6 de Hebreo también nos dice, 不要故意去犯罪，不要把耶稣重定十字架。 no cometamos pecado tras pecado para no condenar a Dios, a Jesús de vuelta en la cruz. 所以曾经有人犯了罪以后，回来教会悔改，悔改以后再去犯罪，犯罪再又回来悔改。 Porque antes había una persona que pecaba y después volvía y se arrepentía. Y después salía de vuelta y pecaba otra vez y volvía a arrepentirse. 他忽略了耶稣所说的“从今以后不要再犯 O sea, lo que se ignoró esta persona es que Jesús no quiere esto. ”。所以我们每一个人在神的面前， Por eso nosotros, cada uno de nosotros frente a Jesús, a 我 Dios, 们当然有许多的小过错， seguro tenemos muchas maldades, hemos cometido muchos 但 errores. 是我们要朝这个小过错、小软弱下功夫去祷告。 Sin embargo, debemos orar mucho por estos pecados. 因为如果不这样来攻克己身，很容易被魔鬼侵入打倒。 Porque si no hacemos esta lección dura, seremos derrotados por el 不然我们 demonio. 会不明白说：哎呀，生气是犯罪啊！我常常在生气，几乎天天生气，怎么办？ Porque si sabemos que enojarse es pecado, entonces debemos luchar para no enojarse. 当然，你生气跟淫乱来讲没有那么严重，但是圣经里面讲，生气不要犯罪。 Si sabemos que el enojo no es tan grave como el adulterio, sin embargo, igual no se debe cometer. 生气也会把魔鬼留地步。 Porque estamos dejando paso al Satanás. 扫罗对大卫就是这样， Porque de Saúl y David, conocemos la historia. 因为用很生气的眼光来怒视大卫，愤怒的看着大卫。 Saúl con un ojo de enojo miraba siempre a David. 结果你看，一大堆鬼进入扫罗的身上， Y después muchos demonios entraron en Saúl. 嫉妒鬼、怀疑鬼、生气鬼、杀人魔，通通进去了。 Diablo demonio de envidia, de asesinato. 所以我们不要小看我们自己的小软弱、小过错。 Por eso no sintamos que los pecados mínimos no son importantes. 祷告一定要有目标，不是跪下来，灵言你替我祷告。 Y también cuando oramos debe tener objetivo. 灵言替我们祷告没有错，我们自己的心思意念在神的面前要摆明。 Aunque en lengua hablamos, siempre también debe haber un objetivo. 我的软弱是什么？ Pensar cuál es mi debilidad. 我对我所喜欢的事情很投入、很专一， Debo concentrarse en las cosas que me gusta. 但是每次一想到祷告，我就应付，交差了事。 Me concentro siempre en las cosas que me gustan, pero cuando llegado en el tiempo de oración, no me concentro. 那你常常这样，你一定完了。 Si comportas de esta forma siempre, entonces acabarás 因为 derrotado, 你到最后就没有力量。 porque no tendrás fuerzas. 所以我们自己发现说，我一想到祷告，就手酸脚冷，就提不起劲来。 Porque si cuando pensamos que debemos orar y me siento ya sin fuerzas, 传道没有要求我们一次要跪1个小时，5 aunque, 分钟可以吧？
Yo no exijo que oren 1 hora por vez, pueden ser 5 minutos también, 那你慢慢去体会。 para que de a poquito sientan 当你体会到祷告有智慧，你觉得5分钟不够，你要50分的， y experimenten, y así de a poquito van agregando 5 a 10. 这个要自己去追求。 Esto es una lección, o sea, propia. 所以我们一天下来，我们自己想想，有没有真的很愿意跟主耶稣来灵交？ Lo que debemos pensar es si nosotros queremos acercarnos a Dios y tener comunicación con Dios. 用3分5分开始去学习。 Empezamos aprendiendo con 3 minutos, con 5. 你跟你所爱的人一谈话3分5分，你分秒必争的很宝贵，一定把最宝贵的话、心底话，统统挖出来给他。 Cuando tenés conversación con tu persona, o sea, con tu esposa o persona amada, siempre le dedicas mucho tiempo. 你跟耶稣呢， Y entonces con Jesús, ¿cuánto? 谈不来， ¿No podés 没 llevar 2 una 3句， conversación? 没2 3句就挂了。 Con 2, 3 palabras ya termina la 明天再来。 conversación. 这就是我们的软弱， Y esto es nuestra debilidad. 所以我们每一个人都有不同的软弱， Por eso cada uno de nosotros tenemos 但是不要一换再换， debilidad diferente, pero 一 no, 定要把这些软弱一再的改掉。今天改这个，明年改这个，后年改，一次一次的改， y no cometamos siempre el mismo error y la misma 你就 debilidad. 渐渐完全了。 Y así de a poquito llegamos a la perfección. 当然，像这个淫妇重大的罪过是绝对不能再犯。 Casi como esta mujer adúltera que no puede volver a pecar, o sea, cometer adulterio. 所以我们在得到主的恩典， Así cuando obtenemos la gracia de Dios, 一定要想到要珍惜这个恩典， debemos primero apreciar esta gracia 不要很轻易的就偏离了。 y no menospreciarla. 你如果一随流失去，那你就完了。 Porque si te alejas, entonces te pierdes. 所以现在的潮流很容易影响我们。 Más porque las corrientes actuales son fuertes. 大家都这样啊，见怪不怪。 Porque todo el mundo hace esto, entonces yo puedo hacer esto. 别人可以换，我们不能换。 Sin embargo, otros sí pueden, pero nosotros no. 以前你换了，醒过来了，从今以后不要再换。 Y si antes cometiste eso, ahora ya sabes que no puedes, entonces no cometas más. 所以有的教会的弟兄姐妹啊，那个奇装异服不输给外面的社会。 Por eso hay algunas iglesias que tienen, o sea, vestimentas 我们 tan 看了真的很难过。 tan modernas. 我们阿根廷教会感谢主，最少今天晚上都还很好。 Gracias a Dios que todos los hermanos llevan una vestimenta más 这 tradicional, 也是一种软弱。 apropiada. 所以社会上的奇装异服是正常的， Así que la vestimenta también implica una debilidad. 但是在神眼中，这个是不圣洁的。 Así que una vestimenta que es que sigue la moda no implica que sea agradable ante los ojos de 所以我 Dios. 们祷告主耶稣，对我们常常在弯腰。 Así oremos para que Jesús siempre esté inclinado, o sea, muchas veces esté inclinado ante nosotros. 不要等到主耶稣直起腰来说：“从今以后你不要再换了”，那就麻烦了。 Y no esperemos hasta, o sea, que Jesús se enderece y nos diga, no cometas más esto. 有一个弟兄，他离教会走路只有5分钟， Hay un hermano que vive 5 minutos de la iglesia, 都没有来教会。 pero no se acerca a las reuniones 他做了贩卖色情录影带的生意，赚很多钱。 y se dedicaba a los videos, a alquiler de videos. 突然间胆结石、胆管、胆囊都有，医生算了一算，100多粒石头。 Y de repente él tenía un cálculo en su riñón, más de 100 piedras. 住院开刀，天上有声音，等于耶稣直起腰来对他说话了。再给你最后一次机会，连续讲3次。 Y en su operación él escuchó 3 veces a Dios diciéndole, esta es tu última 他 oportunidad. 真的吓死了。 Y cuando escuchó eso, se murió. 我 O 说 sea, 感谢主，耶稣直起腰来，再给你最后一次机会，从今以后你不要再换了。 estaba muy atemorizado. O sea, Jesús le dijo, se enderezó y le dijo, no cometas más. 啊，感谢主喽！挂着尿袋啊，跟传道一起访问啊，很有爱心啊。哎呀，这个穷那个穷，赶快帮助他。 Gracias a Dios que después de eso, él aún no se recuperó del todo, salía con los pastores a hacer visitas domiciliarias. 我一直提醒他，耶稣说给你最后一次机会，不要再去卖色情录影带。
Y yo siempre le recordaba, le exhortaba a no cometer más, o sea, dedicarse al negocio de alquiler de video, porque Jesús ya le dijo que 要发 es 起 su 热 última 心， oportunidad 常常聚会。 y que debe venir a la iglesia 全教会你最近的，但是你离耶稣最远的。 y le dije que él vive tan cerca de la iglesia, o sea, tan cerca a Jesús, pero no vienes, estás más lejos todavía. 我们常常会犯这个毛病。 Y este es error que cometemos 信 nosotros. 主我信最久的，但是我的心离耶稣离得最远的。 Yo que he creído en Jesús más años que cualquiera, sin embargo mi corazón está más lejos de Jesús. 很可怜。 Y esto es lamentable. 后来又再去卖色情录音带， Y este hermano volvió a dedicarse al negocio de alquiler de video. 耶稣已经直起腰来了， Y Jesús ya anteriormente se enderezó 耶稣已经透过传道人跟你讲了， y también a través de los pastores les exhortaron. 就这样一去不回头，死掉了。 Y así él volvió a caerse en lo mismo y se perdió. 所以耶稣对现在还对我们都是弯腰， Por eso Jesús, o sea, para nosotros siempre, todavía Exacto, está que enderezado, cuando- está inclinado. No 透过这个道理直起腰来提醒我们， y nos está dando una oportunidad. Sin embargo, Cochi- con este sermón 过去通通给他过去， se enderezó y nos está exhortando. 从今以后不要再犯。 Nos dice, no cometan más. 平安就是我们的，他还要医治我们，安慰我们，引导我们。 Que Él no quiere sanar, no quiere guiar y no quiere dar la paz. 唱诗138。 Cantemos 138.